Hola a todos. Hoy hablaremos acerca de disgrafía. El grupo está conformado por Ricardo Aya y quien les habla Dioandris Polo. Iniciaremos recordando que los trastornos de aprendizaje consisten en la falta de aptitud para adquirir, retener o usar ampliamente las habilidades específicas o la información como consecuencia de deficiencias en la atención, memoria, razonamiento, y estas afectan a la actividad escolar, entendiendo que todo sistema nervioso puede realizar aprendizajes, pero la estructura nerviosa más desarrollada en capacidad de aprendizaje es la corteza cerebral. Por supuesto que el apropiado funcionamiento de la corteza cerebral no depende solo de su adecuado desarrollo citoarquitectónico. Debe además estar perfectamente ensamblada con las estructuras subcorticales como el tálamo, cerebelo y con el tallo cerebral, los que a su vez deben estar bien desarrollados en su estructura y activos de forma funcional. Aunque en realidad se pretende con todo el cerebro, podríamos pues afirmar que el aprendizaje se realiza fundamentalmente con la corteza cerebral. Las huellas de la memoria y los significados de todo lo que aprendemos se almacenan de alguna manera en toda la corteza cerebral. Para tener éxito en los aprendizajes, debemos contar también con una estructura cortical y cerebral anatómica e histológicamente sana, pero además debemos contar con un adecuado funcionamiento de sus sistemas y de sus circuitos, es decir, los circuitos de la estructura deben ser funcionales para facilitar el abordaje en el estudio de la complejidad del cerebro. Algunos autores pues han identificado o lo han dividido en varios sistemas funcionales que nos pueden facilitar pues la comprensión de cómo el cerebro maneja los aprendizajes y cómo se alteran en caso de lesiones cerebrales pues tempranas. La disgrafia es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para componer textos escritos. En la gran mayoría de los casos se presenta en niños que no padecen ninguna deficiencia intelectual ni neurológica relacionada, aunque en algunos sujetos la disgrafia es asociada a otros trastornos del aprendizaje o problemas del lenguaje o de perceptomotricidad. Es un término que se refiere a tener problemas con la escritura. Muchos expertos consideran que la disgrafia tiene que ver con dificultades con un grupo de habilidades conocidas como transcripción. Esta habilidad, escritura a mano, mecanografía y ortografía, son las que nos permiten producir la escritura. La dificultad para expresar las ideas por escrito no reconocida formalmente como parte de la disgrafia es, esa es una discapacidad de aprendizaje conocida como trastorno de la expresión escrita. Sin embargo, los problemas de transcripción pueden interferir en la manera en que la persona piensa y transmite sus ideas. Es importante mencionar que la escritura a mano de las personas que sufren de esta condición es desordenada y para muchos el hecho de sujetar un lápiz se convierte en una tarea muy difícil. Esto puede deberse a dos factores: dificultades óptico-espacial, problemas para procesar lo que se ve, dificultad para procesar el lenguaje, problemas para procesar y dar sentido a lo que se escucha. La disgrafia no es una cuestión de inteligencia. A menudo sus desafíos están causados por problemas como habilidades motoras. Estas habilidades pueden mejorar con la ayuda y las personas con disgrafia pueden calificar para recibir adaptaciones en lugar de trabajo o en la escuela. Por ejemplo, las personas con disgrafia pueden que escriban más lentamente que otras personas. Esto puede afectar que también se expresen por escrito. Además suelen tener problemas con la ortografía porque les cuesta trazar las letras al escribir. La disgrafía es una enfermedad poco conocida, pero los síntomas no son tan raros. El principal síntoma es un problema en la escritura. Por lo tanto, si a pesar de mucha práctica el niño sigue encontrando dificultades para escribir, se debería consultar con un especialista para analizar si la disgrafía es la causa. Los síntomas empiezan a manifestarse a partir de los 6 años aproximadamente y según su tipología. Por ello encontramos la disgrafía motriz, en la que el niño presenta una postura inadecuada al escribir,
maneja de modo incorrecto el bolígrafo o cualquier tipo de lápiz, escribe con excesiva velocidad o con excesiva lentitud. También encontramos la disgrafia específica, que esta es caracterizada por una desviación en la percepción de las grafías, que provoca que el niño cree letras difíciles de reconocer, que sean deformes, de tamaño desproporcionado, demasiado juntas, etcétera. Aparte, las personas con disgrafía suelen cometer muchos errores gramaticales, de puntuación y de organización de los contenidos en frases y también en párrafos. También encontramos la disgrafía adquirida, cuyas dificultades en la escritura se deben a lesiones cerebrales en personas que ya sabían escribir. Y está la evolutiva, que es común encontrarla en niños hasta los 7 años o en personas que están aprendiendo a leer y a escribir también. Señales de la disgrafia. Una de las principales señales de la disgrafia es la escritura desordenada. Estas son algunas de las habilidades importantes para escribir a mano con las que las personas con disgrafia pueden tener dificultades. Formas de letras, escribir oraciones gramaticalmente correctas, espaciar las letras de manera correcta, escribir en línea recta, sostener y controlar una herramienta para escribir, escribir con claridad suficiente como para que se pueda leer más tarde, escribir las palabras completas sin omitir letras. ¿Cómo los problemas con las habilidades motoras afectan la escritura? La escritura involucra habilidades motoras diferentes. Por ejemplo, las personas utilizan las habilidades motoras finas para sostener herramientas de escritura. Utilizan las habilidades motoras gruesas para colocar el brazo en la postura correcta y utilizan la planificación motora para formar y espaciar letras. Los problemas con habilidades motoras tienen un efecto directo en la transcripción. Los niños que tienen este tipo de desafíos podrían ser diagnosticados con trastornos del desarrollo de la coordinación, DCD, por sus siglas en inglés. También pueden ser que escuchen en términos de disprasia. Bueno, ¿cuáles son las causas? Todavía no está clara cuál es la causa de la disgrafía. Pueden existir diversos motivos por los que se desarrolla esta patología. Algunos de ellos son causas neurológicas. Sin tener que ver con una enfermedad neuronal grave, hay ocasiones en las que la disgrafía se produce como consecuencia de un déficit neuronal que impide ordenar la información y por lo tanto dificulta la tarea de ponerla por escrito. También existen causas psicomotrices. Existen niños que no desarrollan estas habilidades al mismo tiempo, cuando hay una alteración y no se coordinan bien los movimientos del brazo y la mano. Pueden desarrollarse problemas como dificultades para escribir, escritura más lenta, entre otros. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? La disgrafía es un trastorno que se desarrolla en la infancia y es necesario intervenir cuanto antes para que sus síntomas no se desarrollen durante el crecimiento del niño. Es necesario contactar a un experto en esta patología en caso de que se sospeche algún síntoma, pues para poder ayudar al niño pues con esta condición. ¿Cómo se diagnostica la disgrafia? La disgrafia era considerado un trastorno del aprendizaje, era el término que se utilizaba para los problemas con la expresión de la escritura. La disgrafia apareció en el manual que utilizan los profesores de la salud para hacer los diagnósticos. Este manual se llama Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. La disgrafia ya no es considerado un diagnóstico oficial por el DSM, sin embargo, se incluye dentro de la categoría trastornos específicos del aprendizaje. También se incluye dentro de la categoría de discapacidad específica del aprendizaje. Independientemente del término que utilicen los profesionales, los desafíos con la transcripción son reales y las personas que tienen necesidades de apoyo adicional para mejorar sus habilidades y manejar sus desafíos. Los terapeutas ocupacionales y los terapeutas físicos son quienes suelen realizar las evaluaciones que examinan las habilidades motoras involucradas en la escritura. Esta evaluación puede realizarse de manera gratuita en la escuela. Los adultos tienen que acudir a un terapeuta privado que evalúe sus habilidades motoras.
La disgrafia a menudo se presenta junto a un TDAH y las diferencias del aprendizaje. Esta incluye en la dislexia, el trastorno de la expresión escrita y en el trastorno de la expresión del lenguaje expresivo. Por ello es importante que los niños reciban una evaluación completa en las escuelas para determinar si está ocurriendo algo más. Esta evaluación deben ser gratuitas. Asimismo, se pueden realizar pruebas médicas para identificar la disgrafia. Las pruebas para la disgrafia consisten en la realización de evaluación previa de todos los procesos conductores y cognitivos implicados en la lectoescritura. Las pruebas de escritura de diagnóstico se emplean para evaluar habilidades escritas del individuo con respecto a su desarrollo y edad. Pruebas que evalúan el mecanismo de escritura, prueba que evalúan la temática, prueba que evalúan las habilidades motoras finas. El evaluador revisará los resultados de las pruebas conjuntamente. También debería realizar junto con otro tipo de pruebas. Estas tendrán que incluir pruebas que midan las habilidades del lenguaje expresivo como vocabulario oral. El evaluador debería revisar los resultados y podría llegar a la conclusión de las pruebas de disgrafia examinan las habilidades físicas necesarias para escribir, el conocimiento en gramática y las habilidades para la expresión de las ideas. Las pruebas para la disgrafia pueden ayudar a revelar por qué el niño tiene dificultad con la escritura. Los resultados pueden determinar qué tipo de adaptación para la escritura podrían ayudar en el proceso de aprendizaje del niño.